Good evening, how are you all doing? Buenas noches, ¿cómo están todos? Yeah, good, huh? Okay. Así de bien, ¿está bien? Ok. All right. Well, when my two children are grown now, Mis dos hijos ya crecieron, ahora ya están muy grandes. but when they were little, they loved to ask questions. Pero cuando eran pequeños les encantaba hacer Anybody preguntas. have kids that ask questions endlessly? ¿Alguien tiene hijos que hacen preguntas sin parar? My kids' favorite question was why. La pregunta favorita de mis hijos era ¿por qué? Why are we going here? Why are we doing this? ¿Por qué vamos para acá? ¿Por qué estamos haciendo esto? Why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? And as a parent, you know how that can become exhausting. Y como padre, ustedes saben que eso puede ser agotador. But I didn't want to squash their spirit. Pero no quería aplastar su espíritu. And so tonight, I want to ask a why question. Así que el día de hoy yo quiero hacer una pregunta de por qué. Why plant churches? ¿Por qué plantar iglesias? Why would God have us plant churches at all? ¿Por qué Dios nos va a pedir que plantemos iglesias de todo? Why do you want to plant a church? ¿Por qué tú quieres plantar una iglesia? Why would you want to be a church that sends a church ¿Por plant? qué ser una iglesia que envía plantaciones de iglesias? About 16 years ago, I planted a church in Florida. Hace 16 años más o menos planté una iglesia en Florida. And as I got ready to plant, Y mientras me estaba preparando para plantar, people would ask me why I wanted to plant. las personas me preguntaban por qué quería plantar. And I would tell them all about my community. Y les contaba todo acerca de mi And I comunidad. would tell them about how I had this burden to Y preach. les contaba cómo tenía esta carga por predicar. And I would give them all these different reasons, like I felt like God was calling me to Y lead. les daba todas estas razones y cómo yo sentía que Dios me estaba llamando a liderar. And I had this high risk tolerance. Y tenía esta tolerancia alta al riesgo. Like I love to go hang gliding. Me encantaba ir en parapente. I love to surf the biggest waves you can surf. Me gustaba surfear la ola más grande que podía surfear. I like to hunt big game. Me gustaba cacería de animales grandes. I love to ride fast Me motorcycles. gustaba montar motocicletas rápidas. And so, of course, I'd love to plant a church. Y por supuesto entonces quería plantar una iglesia. Those might be okay reasons, Esas pueden ser buenas razones. but it's not the best reason Pero to plant a church. no son la mejor razón para plantar una iglesia. After I planted a church about 6 years in, the church grew and I handed off the leadership to one of our other pastors. Después de haber plantado la iglesia, como a los 6 años la iglesia creció y le entregué el liderazgo a uno de los otros pastores. And for the last 10 years, I've been involved in planting churches. Y por los últimos 10 años he estado involucrado más en la plantación de iglesias. I've had the privilege to help almost 1,000 men plant churches. He tenido el privilegio de ayudar a casi 1000 hombres a plantar iglesias. And I have heard probably thousands of planters tell me why they ought to plant. Y he escuchado probablemente a miles de pastores decirme por qué quieren plantar una iglesia. I mean, like me, they'll tell me, hey, I feel called to preach. Y algunos me dicen, hey, yo me siento llamado para plantar. Or they'll talk about how they're a starter. O me van a decir cómo ellos son iniciadores. Or they say things like, I think I can do it better than my old church. O me dicen cosas como, yo creo que puedo hacerlo mejor que mi iglesia antigua. Or they want to do something that's different and unique or special. O quieren hacer algo que es diferente, único, especial. Or a group of people ask them to come and plant. O un grupo de personas les pidieron que vinieran a plantar. Or they thought if they could be the lead pastor, they'd do it better than their lead pastor. O pensaron si ellos podían ser el pastor principal, lo harían mejor que su pastor principal. Or the trump card, O la carta que sacaban muchas veces God told me to do it. es Dios me dijo que lo hiciera. But what you really need Pero lo que de verdad necesitas, are reasons that are bigger than you. hay razones que son más grandes que tú. You need God-centered, not man-centered. Necesitas razones centradas en Dios, no en el hombre. You need reasons that are bigger than your situation. Necesitas razones que son más grandes que tu situación. You need biblical reasons. Necesitas razones bíblicas para You need tratar. reasons that won't change or shift with your feelings and emotions. Necesitas razones que no van a cambiar, no van a mudarse con tus emociones o con tus sentimientos. You need reasons that'll put steel in your spine when things get hard. Necesitas razones que te van a dar una columna de hierro. When people complain,
para cuando la gente se queje when your close friends leave. o cuando tus amigos cercanos se vayan. You need reasons that'll keep you humble when it's going really well. Necesitas razones que te mantengan humilde cuando va muy bien. So we need the biggest reasons to plant a church. Así que necesitamos las mayores y más grandes razones para plantar iglesias. And so what I want to do tonight is I want to overwhelm you with reasons, biblical reasons why you should plant a Y church. lo que quiero hacer esta noche es quiero abrumarte con razones bíblicas para plantar una iglesia. So I'm going to give you 16 reasons why we plant churches. Así que te voy a dar 16 razones de por qué plantamos iglesias. Or time will run out and then we'll just go home. O se me va a acabar el tiempo y nos vamos a ir a la casa. All right, so here we go. You ready? Así que aquí vamos, ¿listos? Listen fast. Vamos a ir rápido. Number one, we plant churches Número 1, plantamos iglesias because Jesus loves and died for his church. porque Jesús ama y murió por su iglesia. Ephesians 5:25 says this. Efesios 5:25 dice esto. Husbands, love your wives as Christ loved the church Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia and gave himself up for her. y se entregó a sí mismo por ella. There is no such thing as a Lone Ranger Christian. No hay tal cosa como un cristiano que sea llanero solitario. Western individualism has reduced the gospel down to Jesus and me. El individualismo occidental ha reducido el evangelio a Jesús y yo. But Jesus died for his church. Pero Jesús murió por su iglesia. And so why wouldn't we do all that we can do Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos hacer to give Jesus more of what he loves and died for? para darle a Jesús más de lo que él ama y por lo And cual dio church su planting vida? does that. I'm sorry? And church Y planting la does that. plantación de iglesias hace eso. Number two, we plant churches because Número 2, plantamos iglesias porque the church is the beautiful bride of Christ. la iglesia es la hermosa novia del Cordero. My wife's name is Kristen. El nombre de mi esposa es Kristen. So imagine if Francisco comes up to me Imaginen que Francisco venga conmigo and says, Adam, I love you so much, y me diga, te amo mucho. which is what you tell me all the time. Que es lo que yo le digo todo el tiempo. But he said, hey, I don't really like your wife. Pero realmente no me cae muy bien tu esposa. So could you and I hang out, but you could leave Kristen at home? Pero podríamos tú y yo pasar tiempo juntos, pero sin tu esposa la dejas en casa. What do you think I would tell Francisco? ¿Qué crees que le diría a Francisco? I can't say what I would tell Francisco. No puedo decir lo que le diría a Francisco. Kristen and I are one. Kristen y yo somos uno. If you get me, Si me tomas a mí, you get my wife. viene mi esposa incluida. If you don't like my wife, Si no te gusta mi you don't esposa, like me. no te caigo bien yo. And the church is the bride of Christ. Y la iglesia es la novia del Cordero. Revelation 19:7 says this. Apocalipsis 19:7 dice esto. Let us rejoice and exult and give him the glory. ¿Me sacan? Dice, no me cambia de traducción. I'm going to make Francisco. Regocijémonos y exaltemos y démosle a Cristo la gloria, pero no me tradujo aquí. For the marriage of the Lamb has come, Porque las bodas del Cordero han venido and his bride has made herself ready. y su esposa se ha preparado. The church is the bride of Christ. La iglesia es la novia del Cordero. Is the church perfect? ¿Es perfecta la iglesia? No. No. And if you find a perfect church, Y si encuentras una iglesia perfecta, don't go there no vayas ahí because you'll mess it up. porque la vas a arruinar. But it is her bride, Pero es su esposa. his bride. And so why wouldn't we want more of what God says is wonderful Así que ¿por qué no quisiéramos tener más de lo que Dios dice que es maravilloso and beautiful? y hermoso? And planting does that. Y plantar iglesias hace eso. Number 3, we plant churches because Número 3, plantamos iglesias porque the church is the body of Christ. la iglesia es el cuerpo de Cristo. In Ephesians chapter 1, En Efesios capítulo número 1, Paul says,
Pablo dice that God put all things under Jesus' feet que Dios puso todas las cosas a los pies de Cristo and gave him as head over all things to the church, y lo puso como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, which is his body, la cual es su cuerpo, the fullness of him who fills all of it. la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. The church is the embodiment of Christ in the world. La iglesia es la expresión corporal de Cristo en la tierra. Culture or a generation Una cultura o una generación is only as godless as the church is absent. es solamente tan impía conforme haya una ausencia de la iglesia. Because anytime the people of God are present, Porque en cualquier momento donde el pueblo de Dios está presente, God is present. Dios está presente. And so why wouldn't we do all we can Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podamos to have more embodiments of Jesus filling all in all? para tener más expresiones del cuerpo de Cristo llenándonos a And nosotros? church planting does that. Y la plantación de iglesias hace eso. Number 4, Número 4. we plant churches because spiritual gifts Plantamos iglesias porque los dones espirituales are given, son dados, realized, ejecutados and practiced y practicados for the building up of the church. para la edificación del cuerpo de Cristo. And church plants make more room for more gifts Y las plantaciones de iglesias crean más espacios para más to dones, be used more quickly. para que los dones sean usados más rápidamente. You see Paul saying over and over, Vemos a Pablo diciendo una y otra vez Ephesians chapter 4, en Efesios capítulo 4 that pastors are given to the church que los pastores son dados a la iglesia to equip the saints for the work of para ministry. equipar a los santos para la obra del ministerio. Paul says in 1 Corinthians 12 Pablo dice en 1 Corintios 12 that spiritual gifts are given que los dones espirituales son dados for the common good. para el bien común. And he says in Romans chapter 12 Y dice en Romanos capítulo 12 that it's for the building up of the body that we have spiritual que gifts. es para la edificación del cuerpo de Cristo que tenemos dones espirituales. Ed Stetzer did some research a few years ago, Ed Stetzer hizo un poco de trabajo de investigación hace unos años and his research showed this, y sus resultados mostraron esto, that it's easier for people to get into leadership que es mucho más fácil para que la gente se meta en roles de liderazgo in church plants than it is in existing churches. en plantaciones de iglesias que lo es para ellos en iglesias existentes. And so why wouldn't we do all that we can Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos to make room for more people to use more gifts para que más personas usen más dones more often and more quickly? mucho más seguido y mucho más rápido? And church planting does that. Y la plantación de iglesias hace eso. Number 5, Número 5. we plant churches because Plantamos iglesias porque God deserves the glory and the worship Dios merece la gloria y la alabanza of all the ethnicities and all the de generations. todas las etnicidades y todas las generaciones. In Ephesians chapter 3 verse 21, En Efesios capítulo 3 y versículo 21 it says, to God be the glory dice, a Él sea la gloria in the church en la iglesia, and in Jesus Christ en Cristo Jesús, throughout all generations, por todas las edades, forever and ever. por Amen. los siglos de los siglos. Have you been paying attention to what's going on among university students all over the world? ¿Han estado prestando atención a lo que ha estado pasando entre alumnos universitarios en todo el mundo? The Spirit of God is moving, El Espíritu de Dios se está moviendo. and there is a generation that God is raising up. Y hay una generación que Dios está levantando. And there are more men than women in that generation in Y hay church right now. más hombres que mujeres en esa generación en la iglesia ahora. Thousands of people are being baptized in that Miles de generation. personas están siendo bautizadas en esta generación. Do you know that Bible sales are at an all-time high right now? ¿Sabían ustedes que la venta de Biblias está en un alto de todos los tiempos And ahora? they're being driven by that young Y generation. está siendo movido y motivado por esa generación joven. In Revelation chapter 5 verse 9, En Apocalipsis capítulo número 5 y versículo número 9 it says,
And they sang a new song. Dice, y cantaron un nuevo canto, Worthy are you to take the scroll diciendo, digno eres de tomar el libro and to open its seals. y de abrir sus sellos, For you were slain, porque fuiste and inmolado, by your blood y con tu sangre you ransomed people for God nos has redimido para Dios from every tribe de todo linaje and every y language toda lengua and every y people todo pueblo and every y nation. toda nación. And Jesus deserves the worship of everyone he ransomed. Y Jesús merece la gloria y la alabanza de todos aquellos a quienes redimió. Pastor John Piper says this: El pastor John Piper dice esto. mission is not the ultimate goal of the church. Dice, la misión no es el fin último de la iglesia. Worship is. La adoración lo es. And mission exists Y la misión existe because worship doesn't. porque la adoración no existe. And so why wouldn't we do all we can Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos to present more of whom Jesus purchased with his blood para presentar más de aquellos a quienes Jesús redimió con su sangre? to Jesus so that he's worshipped? A Jesús para que Él sea adorado. And church planting does that. Y la plantación de iglesias hace eso. Number 6. Número 6. We plant churches because the church is eternal. Plantamos iglesias porque la iglesia es eterna. John chapter 5 verse 24. Juan capítulo 5 y versículo 24. Jesus says, Jesús dice, whoever hears my word el que cree en mí, el que oye mi palabra and believes him who sent me y cree al que me envió, has eternal life. tiene vida eterna. Listen, if the church is Christians, Si la iglesia es cristianos and Christians have eternal life, y los cristianos tienen vida eterna, then the church will go on forever. entonces la iglesia va a permanecer para siempre. And so why wouldn't we begin to give a taste now of what forever looks like? Entonces, ¿por qué no comenzaríamos nosotros a tener una probadita ahora de cómo va a ser el para siempre? There's a tradition an old tradition in Ireland Hay una tradición antigua en Irlanda. where they call worship the thin place. The thin place. Like the veil is very thin. Donde llaman a la adoración el lugar delgado, como cuando el velo es muy delgado. It's like where heaven and earth get really, really close. Es como cuando el cielo y la tierra se juntan así muy cerquita. And why wouldn't we do all we can do ¿Y por qué no haríamos todo lo que podemos hacer to give more people an experience of that, para darle a más personas una experiencia de eso? where it gets real thin Donde se vuelve muy delgado and they get real close y se acercan muchísimo and they can experience the powerful presence of God y here. puedan experimentar la poderosa presencia de Dios entre ellos. And planting can do that. Y la plantación de iglesias puede hacer eso. Number 7, Número 7. we plant churches Plantamos iglesias because the call to one another porque el llamado de unos a otros can only fully be lived out in the local church. solo puede ser plenamente ejecutado There dentro de la are iglesia local. 59 one another passages in the Bible. Hay 59 pasajes de unos a otros en la Biblia. Things like serve one another, Sírvanse unos a otros. love one another, Ámense unos a otros. outdo one another in showing honor, Ganen unos a otros en darse honra. greet one another, Salúdense unos a otros. welcome one another, Dense la bienvenida unos a otros. show hospitality to one Muestren another, hospitalidad unos con otros. fellowship with one another, Tengan comunidad unos con otros. bear one another's burdens, Soporten las cargas los unos de los otros. exhort one another, Aliéntense los unos a los otros. teach one another, Enséñense los unos a los otros. admonish one another, Repréndanse los unos a los otros. sing with one another, Canten los unos con los otros. submit to one another. Sujétense los unos a los otros. How do you live those out without the local church? ¿Cómo puedes vivir eso sin la iglesia local? If COVID taught us anything, Si el COVID nos enseñó algo, it's that we need more one another and not less. es que necesitamos más unos a otros y no menos. At the beginning of worship, we were singing the song, Al principio de la alabanza estábamos cantando esta canción. All My Life You Have Been Faithful. En mi vida has sido bueno, About has sido fiel. 4 years ago, I was diagnosed with cancer. Hace 4 años me diagnosticaron cáncer And I had a really big surgery to have tumors removed.
Y tuve una operación enorme para quitarme tumores del They cuerpo. cut them out of my vocal nerve and my spine. Me los quitaron de mis cuerdas vocales y de mi médula espinal. And for a few weeks, I couldn't talk, Y por un par de semanas no pude hablar. which is kind of a problem if you make your living Con lo doing cual this. es un problema si tu vida es esto. And I remember coming back to church after a couple weeks. Y recuerdo regresar a la iglesia después de un par de semanas. And in our church, I sit kind of right over here. Y en nuestra iglesia me siento así más o menos como por ahí. And by that time, I was starting to be able to speak again a little bit. Y ya en ese momento ya comenzaba a poder hablar nuevamente. And the music started to play. Y la música comenzó a And I sonar. went to sing. Y traté de cantar. And when I tried to sing, absolutely nothing came Y out. cuando traté de cantar no salió nada. And I lost it. Y me descompuse. And I remember turning around and looking at the congregation. Y me recuerdo voltear a ver atrás y ver a la congregación. And I thought in my mind, God, what if I can never sing again? Y pensé, Dios, ¿y si nunca puedo volver a cantar? I mean, I'm a terrible singer. Yo soy terrible cantando. No pitch, No tengo tono. no tone, No tengo. No rhythm. No estoy entonado. but I love to sing. Pero me encanta cantar. Like it's a joyful noise. Es un ruido gozoso. But I remember thinking, what if I can't ever do this again? Y me recuerdo pensando y decir, ¿qué si nunca puedo volver a hacer esto? And in that moment, I turned and I looked around at everybody else in our church. Y en ese momento me di la vuelta y vi a todos los demás en la iglesia. And I said, God, would you accept their worship as my worship? Y dije, Señor, ¿aceptarías su adoración como mía? I needed the church. Necesitaba a la iglesia. You need the church. Tú necesitas a la iglesia. This world needs the Este church. mundo necesita a la We iglesia. need the one anothering. Necesitamos el unos a otros. We can't do life the way we were created to do it without the church. No podemos vivir la vida de la manera en que fuimos creados para vivirla sin la iglesia. And so why wouldn't we do all we can Así que, ¿por qué no haríamos todo lo que podemos to have as many churches para tener la mayor cantidad posible de where iglesias, all the one anotherings con todos los unos a otros? are the normal way of life? Or the normal way of life, the normal way of acting. La forma normal de comportarse And church planting can do that. y comportándose de forma normal. Y la plantación de iglesias puede hacer eso. Number 8. Número 8. We plant churches because Plantamos iglesias porque the New Testament el Nuevo Testamento is a church planting document. es un documento de plantación de iglesias. It's not only a church planting No es document, solamente un documento de plantación de but it's iglesias, not less than a church pero planting no es document. menos que un documento de plantación de iglesias. Luke was written to a Gentile community. Lucas fue escrito a una comunidad gentil. Matthew to a Jewish community. Mateo fue escrito a una comunidad judía. Acts is the history of the first missionaries and church planters. El libro de los Hechos es la iglesia de los primeros misioneros y de las primeras plantaciones de iglesias. Paul's whole strategy was to go city to city, Toda la estrategia de Pablo era ir de ciudad en ciudad, planting churches plantando iglesias and appointing elders in every town. y nombrando ancianos en cada ciudad. The epistles and the pastoral letters, Las epístolas y las cartas pastorales they're letters to church plants son cartas a plantaciones de iglesias that are mostly a real mess. que en general eran un desastre. Have you read 1 Corinthians? ¿Han leído 1 Corintios? I mean, I don't think we can even talk about some of the stuff that was happening in the Corinthian church right O now. sea, yo creo que ni siquiera podríamos hablar de algunas de las cosas que estaban pasando en la iglesia de los Corintios ahora. John Calvin said this: Juan Calvino decía esto: a good missionary un buen misionero is a good theologian, es un buen teólogo and a good theologian is a good missionary. y un buen teólogo es un buen misionero. And so why wouldn't we do all we can Así que, ¿por qué no haríamos todo lo que podemos to be as faithful as we can to the scriptures? para ser tan fieles como podamos a las escrituras? And planting churches can help us do that. Y el plantar iglesias nos puede ayudar a hacer eso. Number 9, Número 9. we plant churches because Plantamos iglesias porque God's wisdom is made known through the church. la sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10. Efesios capítulo 13, versículo 10. Through the church, Porque para que la multiforme sabiduría de Dios,
the manifold wisdom of God sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, might be made known to the rulers and authorities in heavenly a places. los principados y potestades en los lugares celestiales. Do we need more wisdom made known today or less wisdom? ¿Necesitamos más sabiduría que se conozca ahora o menos? We need more wisdom, don't we? Necesitamos más Doesn't our sabiduría. world need more of God's wisdom? ¿No necesita el mundo más de la sabiduría de Dios? Yes, of course. Sí, por supuesto. We need more of it. Necesitamos más de Él. But our hope for wisdom, Pero nuestra esperanza para recibir it's not in sabiduría politics. no está en las políticas. Our hope for wisdom Nuestra esperanza de sabiduría is not in education. no está en la educación. Our hope for wisdom is not in finances. Nuestra esperanza para la sabiduría no está en las finanzas. Our hope for wisdom Nuestra esperanza de recibir sabiduría is to have local churches planted all over the world. es tener iglesias locales plantadas a través de todo el mundo. Because God's wisdom is made known to the world through His Porque la church. multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia. And so why wouldn't we do all we can Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos hacer to get as much of God's wisdom out to the world? para poner en el mundo cuanta sabiduría podamos? And church planting is a way to do that. Y la plantación de iglesias es una manera de hacerlo. Number 10. Número 10. We plant churches because Plantamos iglesias God has sheep that need sheep pens. porque Dios tiene ovejas que necesitan corrales. In John chapter 10, verse 16, En Juan capítulo 10 y versículo 16, Jesus says this: Jesús dice esto: I have sheep that are not of this fold. tengo también otras ovejas que no son I de este must redil. bring them in also, Aquellas también debo traer, and they will listen to my y voice. oirán mi voz, And so there will be one flock y habrá un rebaño and one shepherd. y un pastor. Church planting La plantación de iglesias is establishing sheep pens for sheep that aren't here but somewhere else. es establecer rediles para ovejas que no están aquí, sino en otro lugar. It's to establish sheep pens Es establecer rediles for sheep that God has already, para ovejas que Dios ya tiene, that He has called and that He has chosen from all que Él eternity. ha llamado y ha elegido desde la eternidad. My brother was a part of a church plant in Brooklyn, New York, Mi hermano fue parte de una plantación de iglesias en Brooklyn, Nueva York, and they started what was called the Brooklyn Church Project. y comenzaron lo que llamaron el proyecto el proyecto de iglesia de Brooklyn. And they wanted to plant a church every 7 blocks in the city of Y Brooklyn querían plantar una iglesia cada 7 cuadras en la ciudad de Brooklyn. because they believed that God had sheep in Brooklyn. Porque ellos creían que Dios tenía ovejas en And Brooklyn. it was going to take that many churches, sheep pens, Y iba a requerir esa cantidad de iglesias, de rediles. and I believe that Peru needs it too. Y yo creo que Perú lo necesita también. There's 11.5 million people Hay in this. 11 millones y medio de personas en esta ciudad. There are sheep of God in this city, Hay ovejas de Dios en esta ciudad and they don't have sheep pens. y no tienen rediles. And so why wouldn't we do Así que ¿por qué no haríamos nosotros all that we can do todo lo que podemos hacer to put a church within minutes of every person? para poner una iglesia que esté a minutos de distancia de todas las And personas church en planting esta can do ciudad? that. Y la plantación de iglesias puede hacerlo. Number 11. Número 11. We plant churches because the church is unfailing. Plantamos iglesias porque la iglesia, Unfailing. no va a Guaranteed. fallar. Guaranteed. Hay una garantía de que no va a fallar. If I came to you and said, I have an investment opportunity for Si you, yo viniera contigo y te digo, yo tengo una oportunidad de inversión and it has a 100% chance of returning money to you, y tiene el 100% de probabilidad de devolverte dinero, wouldn't you invest into that? ¿no invertirías en eso? If it wasn't a scam, it was actually true. Si no fuera una estafa, si no fuera de verdad. Wouldn't you want to be a part of something that's 100% guaranteed to be true? No quisiera ser parte de algo que tiene el 100% de garantía de que no va a fallar.
Jesus said in Matthew 16:18, Jesús dijo en Mateo 16:18, I will build my church, yo edificaré mi iglesia and the gates of hell shall not prevail y las against it. puertas del Hades no prevalecerán. Now, will your little C church make it? ¿Será que tu pequeña iglesia con C minúscula lo logre? Maybe. Quizás. But will God's big C church make it? Pero ¿será que la iglesia con C mayúscula o con I mayúscula, perdón, de Dios, lo logra? It will never fail. Nunca va a fallar. And so even if your particular church plant doesn't work out, Así que aunque tu iglesia, tu plantación en particular no lo logre, God has still worked. la iglesia, God has still worked. Dios todavía ha trabajado bien y lo ha hecho bien. And God will still use it Y Dios todavía lo va a usar in His unfailing plan en su plan que no falla for His big C church. para su iglesia con I mayúscula. We did a research project in Acts 29 this year. Hicimos un proyecto de investigación en Acts 29 And we looked back over the 25-year history of Acts y 29. volteamos a ver a las 25 años de la historia de Acts 29. And in the United States, Y en los Estados Unidos, other studies of church plants have been done. algunos otros estudios se han hecho sobre la plantación de iglesias. And at least in the United Y States, por lo menos en Estados Unidos, the chances that a church plant makes it to 3 years or more la probabilidad de que una plantación de iglesias llegue a los 3 años o más is 50%. es 50%. So 50-50, you may or may not make it for 3 Así years. que 50-50 de que lo logres después de 3 años. We did a study of churches that made it in Acts 29 to 10 years or more. Hicimos un estudio de iglesias que lo lograron en Acts 29 a 10 años o más. And the rate that we found in Acts 29 to 10 years or more Y el porcentaje de iglesias de éxito que encontramos en Acts 29 de 10 años o más is 87%. es de 87%. Now, we don't take credit for that. Ahora no nos llevamos el crédito por eso. That's God's grace. Esa es la gracia de Dios. But why wouldn't you want to be a part of God's 100% unfailing mission? Pero ¿por qué no quisiera ser parte de la misión que tiene un 100% de garantía de parte de Dios? Acts 29 may get 87%. Acts 29 quizás tiene el 87%. God gets it 100% of the time. Dios tiene el 100% de éxito. And so why wouldn't we give ourselves to the thing that will never fail? ¿Por qué no nos entregaríamos a nosotros mismos aquella cosa que nunca va a fallar? Number 12. Número 12. We plant churches because Plantamos iglesias porque it keeps the local church kingdom focused. porque mantiene a la iglesia local con una mentalidad de reino. Jesus said in Matthew 6:33, Jesús dijo en Mateo 6:33, seek first the kingdom of God. busca primero el reino de los cielos. Church planting keeps us focused on Jesus building His kingdom La plantación de iglesias nos mantiene enfocados en Jesús edificando su reino and not us building our y kingdom. no nosotros edificando nuestro reino. Nothing will keep a church kingdom focused like planting other churches. Nada va a mantener a la iglesia tan enfocada en el reino como plantar otras iglesias. There's a researcher, his name's Jeffrey Farmer, Hay un investigador, su nombre es Jeffrey Farmer, and he did research 624 existing churches. y él investigó a 624 iglesias existentes. And these 624 existing churches planted other churches. Y They planted the existing church y planted. investigó si estas 624 iglesias habían plantado otras iglesias. And the attendance rose 22% for 5 years on the church that planted out the other church. Y en las iglesias que sí plantaron otra iglesia, la asistencia creció 22%. 22%. Un 22% cada año en los siguientes Would you años. like for your attendance to go up 22% for 5 years? ¿Te gustaría que tu asistencia creciera 22% en los siguientes 5 años? Those same churches that planted churches Esas mismas iglesias que plantaron iglesias saw their giving increase 48%. vieron que las ofrendas que recibían creció un 48% And saw a 77% increase in other designated gifts. y vio un 77% de aumento en ofrendas dirigidas. Charles Spurgeon
said this in 1865 in a sermon. Charles Spurgeon dijo esto en 1875 en un sermón. We have never sought to hinder Nunca hemos buscado impedir the uprising of other churches from our midst el levantamiento de otras iglesias de medio de nosotros or from our neighborhood. o de nuestro vecindario. It's with cheerfulness that we dismiss our 12s, Es con gozo que enviamos a nuestros doces, our 20s, nuestros 20, our 50s nuestros 50 to form other churches. para formar a otras iglesias. We encourage our members to leave us to found other churches. Motivamos a nuestros miembros a dejarnos a nosotros para plantar otras iglesias. No, we seek to persuade them to do it. No, buscamos convencerlos que lo hagan. We ask them to scatter throughout the land to become godly seed. Les pedimos que se rieguen por toda la tierra para convertirse en semillas de Dios. I believe that so long as we do this, Yo creo que mientras hagamos esto, we will prosper. vamos a prosperar. And I have marked other churches Y he marcado a otras iglesias, that have adopted the other way, que he visto otras iglesias que lo han hecho de la otra manera and they've not succeeded. y no han tenido éxito. So why wouldn't we do all we can? Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos? Stay focused on God's kingdom. Mantenernos enfocados en el reino de Dios. And planting churches helps us do that. Y plantar iglesias nos ayuda a hacer eso. Number 13. Número 13. You have to listen faster. Tienen que poner atención más rápido. We're getting there. We plant churches because church plants are the best test laboratories. Plantamos iglesias porque las plantaciones de iglesias son los mejores laboratorios de prueba. I was reading Psalm 149 this morning, Estaba leyendo el Salmo 149 esta mañana. and it says to sing a new song. Y dice que cantemos un cántico nuevo. Church plants are the best places to incubate new ideas for the church. Las plantaciones de iglesias son los mejores lugares para incubar nuevas ideas. Some of the best innovation for the church Muchas de las mejores innovaciones para las iglesias has come out of church plants. han salido de plantaciones de iglesias. And we don't innovate for the sake of Y innovation, no innovamos por innovar, but we do it for the sake of God's mission. lo hacemos por el reino y por la misión de Dios. All you have to do is look at the book of Acts, Lo único que tienes que hacer es ver el libro de los Hechos. and you see church plants innovating and innovating and innovating. Y ves a las plantaciones de iglesias innovando, innovando, innovando. And so why wouldn't we do all we can Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos to be as innovative a movement para hacer un movimiento tan innovador as we possibly can? como podamos hacerlo? And church planting helps us do Y that. la plantación de iglesias nos ayuda a hacerlo. Number 14, Número 14. we plant churches Plantamos iglesias because it maximizes contextualization porque maximiza la contextualización and incarnation. y la encarnación. John 1:14 says this: Juan 1:14 dice esto. the Word became flesh and dwelt among us. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Incarnation is the way of God. La encarnación es la manera que Dios hace las cosas. You know that the Bible is not an instruction manual on how you get to God. Sabes que la Biblia no es un manual de instrucciones en cómo tú llegas a Dios. The Bible is the account La Biblia es el relato of how God came down to de us. cómo Dios bajó a nosotros. That God incarnates in Christ to us. Que Dios se encarnó en Cristo a nosotros. It's how God gets to us. Es como Dios nos alcanza a nosotros. And Jesus says in John 20:21, Y Jesús dice en Juan 20:21, as the Father has sent me, como el Padre me ha enviado, so I am sending you. así los envío yo a ustedes. We must be global Christians Debemos ser cristianos globales, with a global vision, con una visión global, because our God is a global God. porque nuestro Dios es un Dios global. Different kinds of churches are needed. Se necesita diferentes tipos de iglesias. They're needed to reach different kinds of people. Se necesita para alcanzar a diferentes tipos de personas. We need churches in Manhattan, Necesitamos iglesias en in New York Manhattan, City, en la ciudad de Nueva York, that play jazz que tocan jazz and reach really smart people. y alcanzan a personas muy inteligentes. And then we need other churches in Harlem in New York City Y necesitamos otras iglesias en Harlem, en la ciudad de Nueva that York, reach Southeast Asians.
que alcanzan a los asiáticos. And we need churches all over Peru, Y necesitamos iglesias en todo Perú, reaching all the different people of Peru. alcanzando a todos los diferentes tipos de personas en Perú. Church planting allows for us La plantación de iglesias nos permite to speak the heart language of the people. hablar el lenguaje del corazón de las personas. And so why wouldn't we do all we can Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos to get the gospel into the heart language of as many people as we para possibly llevar el evangelio en el lenguaje del corazón de la mayor cantidad posible de personas que podamos? can? And church planting helps us do that. Y la plantación de iglesias nos ayuda a hacer eso. Number 15, Número 15. we plant churches because Plantamos iglesias porque it will take church planting requiere la plantación de iglesias to cover the earth with the gospel as God has para cubrir la tierra con el evangelio. Habakkuk 2:14. Habacuc 2:14. The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the La- waters cover the seas. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. And so why wouldn't we do all that we can Así que ¿por qué no haríamos todo lo que podemos to see every square inch of the earth para ver cada centímetro cuadrado de la tierra covered in the knowledge of the glory of God? cubierto con el conocimiento de la gloria del Señor? Why wouldn't we start acting like then is right now? ¿Por qué no comenzamos a comportarnos como que el entonces es ahora? Number 16. Número 16. You made it. Lo logramos. You overwhelmed you? ¿Ya los abrumé? Good. Qué bueno. We plant churches Plantamos iglesias because Jesus said, go make disciples. porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. And church plants are the most missional and evangelistic churches. Y las plantaciones de iglesias son las iglesias más misionales y más evangelísticas que hay. Dozens of church studies have been done Docenas de estudios de iglesias han sido hechos about churches that reach the most unreached people. acerca de iglesias que alcanzan a los no alcanzados. And every single one of those studies show Y en cada uno de esos estudios se demuestra that church plants que las plantaciones de iglesias reach more unreached people. alcanzan a más personas no alcanzadas, They reach them faster. los alcanzan más rápido And they reach younger unchurched people. y alcanzan a jóvenes que no están en las iglesias. 16 years ago when I planted a church, Hace 16 años cuando yo planté mi iglesia, a young guy in his mid-20s showed up. un joven en sus 20, al mediados de sus 20 se His presentó. name was Joey, Su nombre era Joey, a super successful attorney. un abogado súper exitoso. He was making more money than he ever imagined he would make. Él estaba ganando mucho más dinero del que se podía imaginar que podía ganar. And his marriage was on the verge of falling apart. Y su matrimonio estaba a punto de romperse. His wife was about to leave him. Su esposa estaba a punto de dejarlo. She was about to take the kids with him. Estaba a punto de llevarse a los niños con ella. They were a mess. Eran un desastre. He was about to lose everything. Estaba a punto de perder todo. And it was in a church plant Y fue en una plantación de una that iglesia Joey and his wife heard the gospel. que Joey y su esposa aprendieron el evangelio And they came to faith in Jesus. y vinieron a la fe en Jesucristo. And slowly over the years, they grew in their faith in Y Jesus. poco a poco, con los años, crecieron en su fe en Jesucristo. You know what happened 15 years later? ¿Saben qué pasó 15 años después? This past January, Este enero que acaba de pasar, Joey planted a new church. Joey plantó una nueva iglesia. And he did it because he heard the gospel in a church plant. Y lo hizo porque escuchó el evangelio en una plantación de una iglesia. I believe in this so much. Yo creo en esto con todo mi corazón. Like, it's really personal to me. Es algo verdaderamente personal para mí. You know where my son came to faith? ¿Sabes dónde vino mi hijo a la fe? In a church plant. En una plantación de iglesias. You know where my daughter came to faith? ¿Sabes dónde mi hija vino a la fe? In a church plant. En una plantación de iglesias. Charles Spurgeon said this: Charles Spurgeon dijo esto. if sinners will be damned, Si los pecadores van a ser condenados, at least let them leap to hell over our bodies. que por lo menos vayan al infierno pasando por encima de nuestros cuerpos. Jesus, after he'd been resurrected, after his resurrection, Jesús, después de su resurrección, in Matthew 28, en Mateo 28, Jesus said this: Jesús dijo esto. all authority in heaven and on earth has been given to me. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada.
Go therefore and make Por disciples tanto, vayan y hagan discípulos of all nations, de todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu teaching Santo, them to observe all that I've commanded. enseñándoles a que guarden todo lo que yo los he mandado. And I am with you to the end of the Y age. aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. We plant churches because Jesus has all authority, Plantamos iglesias porque Jesús tiene toda la autoridad. and we have joyful obedience. Y nosotros obedecemos gozosamente. We plant churches because going is the character and nature of God. Plantamos iglesias porque el ir es el carácter y la naturaleza de Dios. It's Christ-like. Es ser como Cristo. We plant churches because it's how people become disciples. Plantamos iglesias porque es la manera en la que la gente se convierte en discípulos. We plant churches because God wants people from every ethnicity. Plantamos iglesias porque Dios quiere a personas de todas las etnicidades. We plant churches because saved people are adopted into God's family. the Plantamos church. iglesias porque aquellos que son salvos son adoptados a la familia de Dios. And we plant churches because it's how we and others grow as Y disciples. plantamos iglesias porque es como nosotros y otros crecen como And we discípulos. plant churches Y plantamos iglesias because Jesus is with us. porque Jesús está con nosotros. Missiologist Peter Wagner El misiólogo Peter Wagner says planting new churches dice, plantar iglesias nuevas is the most effective evangelistic methodology known under heaven. es la metodología evangelística más efectiva que conocemos. There are all kinds of ways to share the gospel with people, Hay muchas maneras de compartir el evangelio con las personas, but it is God's plan pero es el plan de Dios that it is through the church que es a través de la iglesia people would come to know Jesus. la gente conozca a Jesús, They would place their faith in que Jesus. pongan su fe en Jesús, They would be adopted into the family of God. que sean adoptados a la familia de Dios, They would be taught what it is to follow Jesus. que sean enseñados qué significa seguir a Jesús And they would live in joyful relationship with Jesus. y que vivan en una relación gozosa con And Él. so why wouldn't we do all that we can Así que ¿por qué no haríamos todo to lo que reach as podemos many people as we can para alcanzar a la mayor and cantidad make posible de as personas many que podamos disciples y as hacer la mayor cantidad posible de discípulos que podamos? And church planting is a way to do that. Y la plantación de iglesias es la manera de hacerlo. And so what I want to do right now Así que lo que quiero hacer ahora is I want us to pray as we close. es que quiero que oremos mientras cerramos. And so if you're here Así que si tú estás aquí and you're considering planting a church, y estás considerando plantar una iglesia, maybe you don't know where it's going to happen. quizás todavía no sabes dónde va a pasar, Maybe you don't know how it's going to happen. quizás tampoco sabes cómo va a pasar, Maybe tonight's the first night you've even thought about planting a quizás church. hoy en la noche es la primera vez que tan siquiera pensaste en la plantación de But iglesia. something inside of you went, maybe I should plant a church. Pero algo adentro de ti acaba de decir, tal vez debería plantar una iglesia. Or maybe you're in the middle of planting a church right now. O estás en el proceso de plantar una iglesia ahorita. We want to pray for you. Queremos orar por ti. And maybe you're in an existing church. Y quizás estás en una iglesia existente. And you want to be a church that plants other Y churches. quieres ser una iglesia que planta otras iglesias. And you don't know how you're going to do it. Y no sabes cómo lo vas a hacer. You don't know where the money's going to come No from. sabes de dónde va a salir el dinero. You don't know where the people are going to No come sabes de from. dónde va a salir la gente. You don't know where the volunteers are going to come to backfill all the ones that leave. No sabes de dónde van a venir los voluntarios para llenar los espacios que dejaron todos los que se fueron. But the Spirit of God has done something in you to say, I want to be a church planting church. Pero el Espíritu de Dios ha hecho algo en ti que te hace decir, yo quiero ser una iglesia que plante iglesias. We want to pray for you. Queremos orar por ti. And so would you all stand, please? Así que podrían todos ponerse de pie, por favor. And if you're somebody that wants to plant a church, you're considering thinking about planting a Y church, si eres alguien que quiere plantar una iglesia o estás considerando, pensando en plantar una iglesia, would you raise your hand right ¿podrías now? levantar tu mano ahorita? Or you're at the very beginning of planting O a estás church. en el Keep them up mero high. Keep principio your de hand way up plantar una high. iglesia. Levanta Okay, tu mano así. the rest of you, El resto de ustedes, look at the people that have their hands raised. quiero que miren a los que tienen las manos levantadas. And I want you to put your hand on their shoulder. I want you to lay hands on them. Y quiero que impongan sus manos sobre sus hombros, que impongan manos sobre ellos. And Francisco is going to pray right now. We're going to pray
for you in your calling. Y Francisco va a orar por ti en este momento. Vamos a orar por ti en tu llamado. Padre, te damos gracias, Señor, por cómo tu Espíritu Santo comienza a mover corazones, Señor. Cómo tú has movido corazones y los has traído hasta acá, o cómo quizás hoy los estás moviendo, y te damos gracias por eso, mi Dios. Y Padre, hoy oramos por cada persona que o está recién plantando, o está considerando plantar, o su corazón se está moviendo el día de hoy para querer plantar una iglesia. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que tú pongas en cada corazón no solo el deseo, sino la osadía, el valor, mi Dios, de poder obedecerte a ti en este llamado glorioso, en este llamado maravilloso que todos nosotros tenemos, de ir y hacer discípulos y de plantar iglesias y de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Que tú nos des el valor de seguirte a ti en ese llamado, Señor, de enseñarle a otros lo que significa ser un siervo tuyo. Padre, danos el valor de dar los pasos de fe que necesitamos dar, Señor, y confiar en que tú edificas tu iglesia, mi Dios. Danos el valor de entender que no somos nosotros los que estamos llamados a edificar iglesia, sino a seguirte a ti mientras tú edificas tu iglesia, mi Dios. Y permítenos, mi Dios, ver cómo tú eres glorificado y cómo tú eres exaltado y cómo tu nombre es levantado y cómo tu espíritu se mueve y transforma personas y cómo toca corazones por medio de la obra que tú nos estás encomendando. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Dale no solo el valor, sino la claridad, los planes, y rodéalos de personas que los ayuden y los dirijan en la obra que tú les has encomendado. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de tu amado Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén.